8 de mayo, Nuestra Señora de Luján, patrona de la República Argentina. Vamos a ver entonces hoy, brevísimamente, la historia de Nuestra Señora de Luján, como así también el amor y la devoción de San Luis Orione a la Virgen de Luján. Para poder ser un poco sintético, bajé del internet esta historia. Hace muchos años, un señor llamado Antonio, que vivía en Santiago del Estero, le pidió a un amigo que vivía en Brasil que le mandara una imagen de la Virgen. El amigo le mandó dos imágenes. Una tenía a Jesús en sus brazos, la Madre de Dios, y la otra imagen no, era una inmaculada. Viajaron en barco mucho tiempo hasta que llegaron a nuestro país, al puerto de Buenos Aires. Pero tenían que llegar hasta Sumampa. Por lo tanto, se solía hacer un conjunto de carretas para ir avanzando. Después de 2 días de marcha, es que hicieron un alto para poder descansar, dormir bien, que los animales también descansaran, al costado del río Luján. A la mañana, cuando se despertaron para seguir el viaje, la carreta no se movía por más que los bueyes traían con fuerza, trataban de empujar y todo, nada. Entonces empezaron a bajar las cosas de la carreta para que no fuera tan pesada. Y llegado un momento, por indicación de un esclavo que venía también, porque no lo habían bajado, eran 2 cajitas chiquitas. De hecho, la imagen de Luján tiene 38 centímetros, ¿no? Empezaron a bajar las cosas. Y era así, que cuando bajaban la cajita que tenía una de las cajitas, se movía. Cuando la ponían de nuevo, no andaba. Si bajaban la otra, tampoco andaba. Finalmente, entonces dejaron la chiquita, la virgencita, interpretaron que se quería quedar acá, esta caja, ¿no? Y al cuidado se quedó Manuel, este esclavo, que era un ayudante del señor Antonio y era de Costa de Avorio, creo, era ivoriano. Manuel la cuidó con todo su amor y le hizo una capillita a donde empezó a llegar mucha gente a venerarla. A su vez él también, con el aceite o con las velas, lo que restaba de las velas, ungía a las personas y sanaban. No vamos a contar toda la historia, hasta que llega un momento que un sacerdote enfermo que viene a despedirse de la Virgen, y él lo unge, y es el primer capellán, y así se van sucediendo las cosas, sin contar todavía, bueno, sí, lo cuento. La señora Ana de Matos, que había comprado, se la llevaba a la estatuita, y por las noches ella volvía donde estaba el negro Manuel. Y es así que hizo todas las veces esto hasta que no llevaron a Manuel también a este nuevo lugar. Finalmente comenzaron a se hizo un santuario, como suele suceder, a ese le sucedió otro, hasta que tenemos actualmente el santuario que conocemos y basílica todos nosotros. Que también por un milagro, también, entre comillas, estamos hablando de milagros, o por lo menos todas cosas que exceden nuestra comprensión. El padre Salver, que había estado prisionero de los indios, él le hace una promesa a la Virgen de Luján, que va a escribir su historia, que la va a coronar y que le va a hacer un santuario. Y queda libre por el hijo del cacique, y finalmente entonces se dedica toda su vida a esto. Escribió la vida, hizo que la Virgen fuera la corona de la vida que se le va a poner a la Virgen, fuera bendecida por León XIII, después que Monseñor, el arzobispo de Buenos Aires, Ameiros,
la corone por mandato del Papa, le va a colocar la rayera y se la va a revestir con los colores del celeste y blanco, que es el de nuestra bandera. Entonces hoy ella es la patrona de la Argentina y su manto o vestido es del color de nuestra bandera, como dije recién. Y se le hace una fiesta cada 8 de mayo, aunque también se celebra el Día de la Inmaculada y hay numerosas procesiones. A lo largo de la historia, que comenzó allá por el 1630, el inicio de la narración, la Virgen fue acompañando el proceso de organización de nuestro país hasta que llegó a ser la República Argentina, ¿no es cierto? En 1810, la Revolución de Mayo, en 1816, la Declaración de la Independencia, y después todas las luchas internas todavía que había, hasta que llegamos a 1884, en la década del 80, cuando los liberales hay una lucha con los católicos por la imposición de la cosmovisión que tenían de la organización del país. Pero hasta este momento llegan todos, llega Belgrano, San Martín, muchos próceres pasan por Luján. Ya en la década del 80, cuando estaba el liberalismo, el laicismo, contra una visión católica, José Manuel Estrada, todos sabemos que un profesor católico, ¿no?, condujo al santuario de Luján a los participantes del Congreso de los Católicos Argentinos. Durante este evento, muchos habían partido en tren hasta llegar a Luján, y ahí el día anterior ya había llegado el arzobispo de Buenos Aires, que los está esperando cuando llegan en el tren. Obviamente que no estamos haciendo una historia, vamos a decir, completa, solamente algunos flash de algunos acontecimientos, para que vean cómo la Virgen de Luján va a ir acompañando y cómo los creyentes católicos se van a encomendar a ella, van a comenzar a fomentar la devoción, van a empezar a peregrinar. El padre Federico Grote, por ejemplo, que fue el fundador de los círculos católicos de obreros, fue el primero en organizar peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora de Luján. Y es así que la primera se realizó el 29 de octubre de 1893, donde 400 hombres con banderas argentinas prometieron concurrir todos los años a pedir a la Virgen protección. Con el cambio del siglo comenzaron nuevamente a organizarse peregrinaciones, y ya se organizó una peregrinación en Luján que a su vez que se transformó en la Sociedad de Peregrinos a Pie a Luján. Esta sociedad, además de organizar la peregrinación, compró a mitad de camino por la ruta 7 un campo donde los peregrinos podían descansar, podían tomar un mate cocido, curarse las ampollas, etc. Nuestro país, al comienzo del siglo, ustedes recordarán ya al finalizar el siglo anterior, pero al comenzar el siglo XX, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tenía un influjo muy importante de inmigrantes de todas las nacionalidades. Fundamentalmente, la colectividad más numerosa eran los italianos, que la Confraternita, Madre de la Misericordia, hizo una iglesia y que se la conocía como Iglesia de los Italianos, que se le confió para la atención espiritual después de los salesianos. Va a ser la primera sede de los salesianos en Argentina. Bueno, esta confraternita organiza en 1908 la peregrinación de los italianos a Luján. Comienzan las distintas colectividades a organizar sus viajes a Luján. Y así, por ejemplo, solo como muestra,
En 1910, el 11 de diciembre, los fieles alemanes, austríacos y polacos van a la Basílica de Luján. Se predica creo que en alemán, no sé qué cosa se hace en el otro idioma, pero todos van dejando su bandera. Y todas las colectividades es importante ir dejando la bandera a los pies de la Virgen, que es patrona del país que los hospeda. Lo mismo los españoles y etcétera, las distintas colectividades. Desde el año 1975 se lleva a cabo una de las peregrinaciones más importantes, la peregrinación juvenil a pie a la Basílica de Luján, que bajo el lema La juventud peregrina a Luján por la patria, el 25 de octubre de 1975, unos 30.000 jóvenes peregrinaron por primera vez a Luján. A Luján casi todos tenemos experiencia, o muchos por lo menos, los que vivimos más cerca al menos, pero he visto que mucha gente del interior también. Podemos llegar solos, podemos llegar con nuestro grupo familiar o con nuestro grupo de amigos, podemos peregrinar en alguna organización, la peregrinación de jóvenes, la peregrinación anual, la peregrinación de alguna colectividad, la peregrinación de una parroquia. Y cada vez es más numerosa las procesiones, la peregrinación de jóvenes, millones de jóvenes van, y no tan jóvenes, a este encuentro anual. Este año pasado, con la pandemia, igual hubo peregrinación virtual, ¿no es cierto?, como estamos haciendo casi todas las cosas. Don Orione, que es un personaje, San Luis Orione, un personaje ilustre, no es el único que llega al santuario de Luján. Madre Cabrini, quienes van a ser después Papa, pero no lo eran en el momento, Pío IX, Pío XII, el Papa Juan Pablo II, Escriba de Balaguer, y así tantos otros, al llegar a la Argentina, visitan necesariamente este santuario. Don Orione es invitado a venir a la Argentina e ir al santuario de Luján. Don Orione ya era un devoto por naturaleza, es un organizador en Italia de peregrinación. Fue un peregrino, solo o comunitariamente, visitante, fue apóstol de los más célebres santuarios en Italia ya. El de la Guardia en Génova, el de la Virgen de Caravaggio, el de Loreto, el de la Virgen de las Flores de Bra, el de la Auxiliadora de Turín, en el del Divino Amor en Roma, el de la Virgen del Buen Consejo de Genazzano, el de Pompeya, cercano a Nápoles. Y también en Argentina fue visitante y ardiente apóstol de célebre santuario, el de Nuestra Señora de Luján, que es el que vamos a desarrollar hoy, pero también el de Nuestra Señora de los Milagros de Santa Fe, que participa a la coronación pontificia a los 300 años del milagro. Nuestra Señora del Rosario, de la ciudad de Rosario, donde va a consagrar el Colegio Boneo y la futura parroquia San Juan Evangelista. Nuestra Señora de Itatí en Corrientes, que acepta la atención pastoral. El santuario y la gruta de Lourdes en santos lugares. Como así también, relacionado con la Virgen, va a la Basílica de San Francisco, ahí cerca de 100 metros, Plaza de Mayo, para rezar en lo que la tumba de Bolaños. Y cuando estaba en Brasil, en 1921, este año estamos en el año del centenario de la llegada de Don Orione a Latinoamérica, llega primero en agosto en Brasil, después va a pasar el 12 de noviembre por Uruguay y finalmente el 13 de noviembre del 21 va a llegar a Buenos Aires. Lo invitó aquí Monseñor Silvani y aprovechando que le responde que va a venir, le dice, pero bueno, vení pronto porque está la peregrinación
de los italianos. Entonces don Orione responde, ahora me decide estar allí el 13 y voy a estar en Buenos Aires para el 13, en la peregrinación de los italianos al santuario de Luján. Voy a llegar tal vez a la vigilia. Haré todo lo posible por estar y comenzar a los pies de la Virgen la misión de los hijos de la Divina Providencia en Argentina. O sea que esta primer llegada de don Orione a la Argentina estaba programada para ir al santuario de Luján y predicar en esta peregrinación de los italianos. Y ahí comenzar a sus pies la misión de los hijos de la Divina Providencia. Bueno, bien sabemos todos nosotros que no puede llegar a horario porque el buque sale más tarde y ya desde Brasil, ¿no? No llega. Don Orione no pudo llegar para esta peregrinación de los inmigrantes italianos, que era el domingo, obviamente, pero fue rápidamente el día 16, a los pies de Nuestra Señora de Luján, como dirá, la muy amable Madre, en cuyas manos me he puesto a mí y a la causa de los huérfanos. Y va a llegar al santuario de Luján no menos de 9 veces. Como sabemos, los viajes de don Orione o las permanencias en Argentina son 3. 1921, como vemos en la proyección, donde va a permanecer 3 semanas. En 1922, 3 meses. En 1934, 1937, casi 3 años. En estas 3 primeras semanas va a ir 2 veces al santuario de Luján. Comienza la misión de la pequeña obra de la Divina Providencia, el viaje que hemos descrito recién. Después va a ir unos días después, está mal escrito ahí, pide a los pies de la Virgen, mandándole estampitas con el mensaje a los misioneros que van a desarrollar la misión en este país. En la permanencia del 22, que son 3 meses, va a ir también 2 veces. El 9 de febrero, con los misioneros orionitas que se van a quedar en el país para llevar las 2 actividades que había aceptado, tanto la de Victoria como la de el Marcos Paz, el reformatorio. Va, en un primer momento, va a ir con todos, con un grupito, los que tienen que ir a Victoria se vuelven con él y quedan ahí en el santuario y un hermano marista les daba las clases de castellanos. Después, en la estadía más larga de casi 3 años, es que va a ir más veces, ¿no es cierto? Predica en la peregrinación a los italianos, va a ir para el aniversario de su ordenación sacerdotal, 40 años, y ese día va a fechar el proyecto del Cotolengo, que es el Cotolengo, ese circular, y a la cual va a consagrar este tipo de obra. También va a ir para su onomástico el 21 de junio. Este hecho lo vamos a describir un poquito mejor. Va a llevar a sus religiosos para que renueven los votos o los hagan después de haber terminado el noviciado, y acompaña también a los misioneros recién llegados. En el 37, en el último año, una de las expediciones de los misioneros es que los va a acompañar. Entonces, hemos explicado la del 16 de noviembre, que va la primera vez, pero la del 29-30 de noviembre, que está solo, o sea, es en el viaje de estas, segundo viaje de estas 3 semanas que se queda acá, don Orione va en una, va a ir a Luján, va a llegar en tren a las 7 de la tarde, de acuerdo a una carta del padre Davani, ¿no es cierto? Y se va a quedar hasta el otro día. Y tenemos además confirmación que llegó, porque el 29 de noviembre está, lo sabemos por la carta de Davani, pero en el libro de la firma sacerdotal figura el 30 de noviembre. Lo que pasa es que se queda los 2 días. Aquí está la invitación al padre Contardi,
precisamente para venir. ¿Ven? El 29 de noviembre del 921, oh Santa y Dulce Virgen, andá y tomá a don Contardi, al padre Contardi, y tráelo aquí, y tomá a todos en tus manos. El padre Contardi estaba acompañando, estaba siendo de secretario a Monseñor Cribellati. Ya cuando vuelve, como hemos dicho, que acompaña a los misioneros, vemos esta foto exactamente, no sé de qué año, me parece que es del 24. De hecho, las torres comenzaron a realizarse en el 22. O sea, más o menos, este es el santuario que va a conocer don Andrés. Y también, este 9 de febrero, envía, nos quedan algún registro de por lo menos algunas tarjetas postales, estas al Padre Casa, que está en el Brasil, ¿ve? Y él está comenzando la misión, por eso dice, junto a los padres redentoristas, vivía ahí, para comenzar una parroquia que se le va a confiar en San Pablo. También envía otra postal a Monseñor Silvani, que es quien lo había animado, ven, desde el santuario de Luján, el 9 de febrero de 1922, los hijos de la Divina Providencia ruegan a Nuestra Señora de Luján toda gracia y consolación para Monseñor Silvani y prometen de rezar siempre por él. Porque recordamos que Silvani es quien lo invita a don Orione a venir acá. Esta es tal cual está, como lo escribe don Orione, ¿ven? Del santuario de Luján. Almas y almas. Va a volver tanto a los días para visitar a la Virgen y ver cómo están sus religiosos que quedaron en Luján para aprender el español. Don Orione visitó por cuarta vez el santuario de Luján el 1 de marzo de 1922, siendo su última visita durante su primera estadía en Latinoamérica, en América Latina, y segunda en Argentina. En una carta a Monseñor Silvani decía: ayer no fui a Luján porque en la estación de 11 supe que tenía que esperar hasta las 12:15. Y como quería estar en Victoria para el miércoles de ceniza, no habría podido permanecer más allá que una hora, ya que tenía que volver a las 4 de la tarde. Por esto fui hoy y ya estoy de vuelta. Le va a escribir a los primeros religiosos que están destinados al reformatorio de Marcos Paz, que vean de conseguir una imagen, de comprar una imagen que valía 50.000 pesos, que tenga la rayera. No podemos describir, obviamente, todas las 9 veces que don Orione fue a Luján, pero sí, no dejamos de hacerlo en el día de su onomástico. Hay que explicar que don Orione, estando en Italia, todos los 21 de junio, estuviera en el lugar de Italia que fuese, viajaba, aunque si fuese necesario, la última noche, toda la noche, y celebraba la última misa del mediodía. Antes era la misa por la mañana, ¿no es cierto? Y estando acá, en 1935, se le ocurre llevar en peregrinación a sacerdotes, seminaristas, aspirantes de la casa de Lanús, se decía en aquella época, que es la casa de Villa Domínico. Esta es la 7ª vez que va. Y a su vez tienen la característica de que van en camión, que están pintados con los colores celeste y blanco, con la palabra providencia, con la palabra caridad, y lleva a los seminaristas. Y hay una descripción bastante buena de uno de los seminaristas que cuentan esto. Y entonces, como don Orione celebra en el altar de San Luis para ellos cuando llegan. Vieron por el ábside, si vamos por el lado derecho, el cuarto altar es el de San Luis. Y bueno, cuenta cómo rezaron la misa, después salieron, llegaron al altar, le hicimos corona respondiendo al Gloria, al Credo, como se hace en Italia, porque bueno, don Orione les hacía hacer
a los chicos como que todos fueran monaguillos y para que todos respondieran y participaran a la misa de una manera más activa, de alguna manera con que se adelanta al concilio. Recibimos la Santa Comunión que ofreció en honor de San Luis para el Padre de nuestra salva. Cuando terminamos fuimos a tomar un desayuno. A las 11 fuimos a visitar el museo, uno de los más importantes de la República. Cuando salimos nos dispusimos para un grupo fotográfico, que es este que vemos ahí. Vamos a ver algunos signos de la devoción. Ir todos los años, y algunos años, más de una vez, ¿no es cierto? Ya nos indican un signo de devoción, pero también algunos otros gestos. Como le escribe al padre Zanocchi, en referencia a aquella imagen que habíamos dicho que les pidió que compraran, ¿no? Para llevar a la comunidad del Mar Cospa. Y le dice: estoy contento que la Virgen de Luján, antes de ir a quedarse en Marcos Paz, venga a visitar esta, nuestra primera casa argentina, Victoria. Háganla bendecir por el padre Davani, que era el superior, el rector del santuario, que va a morir en ese año 22, ¿no? Pero no fue necesario comprar la imagen, ya que los padres lazaritas del santuario le regalaron una estatua que luego fue llevada a Marco Paz, previo pasar por Victoria. Y el que la bendice es Don Orione. Si ustedes se fijan, a los pies de la Virgen, que hay una plaquita de bronce, ahí queda constancia que fue bendecida por Don Orione. Después de 5 años de servicio que dejaron Marcos Paz, la estatua fue llevada a Nueva Pompeya, donde permaneció algunos años hasta que fue entronizada en el Colegio Apostólico Nuestra Señora de Luján, se llamaba, en la capilla que hoy funciona, la Vicaría Nuestra Señora de Luján, en el Instituto Don Orione de Florencio Varela. Ahí está. A los padres Contardi que estaban ahí desde Victoria le escriben, ¿no? Porque estaban destinados a ir a esta casa que estábamos hablando muchas veces de Marco Paz. Que la gracia y la paz de Jesús esté siempre con ustedes y los asista la Santísima Virgen de Luján, nuestra Madre Celeste y protectora. Y un mes después le va a encomendar algo. El sábado comienza la novena preparatoria de la fiesta de Nuestra Señora de Luján. Háganla también ustedes. Fíjense cómo enseña esto. Antonio Solaris, un siervo de Dios, cuya tumba está al ingreso de la Iglesia de las Victorias, ahí en Capital Federal, en la casa madre, digamos así, de los redentoristas, que fue laico y escribe, esta la encontré en el archivo nuestro central, Antonio Solari saluda con la más alta consideración y especial aprecio y respeto al muy reverendo padre, pone José, Orione, superior general de la Congregación de la Divina Providencia. Le agradece la caridad de las fervientes oraciones ante la imagen de la Santísima Virgen de Luján y retribuye de corazón el amable saludo. Quiere decir que Don Orione, de alguna manera, probablemente con una tarjeta postal o algo, le afirma que rezó por él. Fíjense, bueno, ahí lo está tapando, justo esta parte de que estamos compartiendo. Pero está, fíjense, el febrero 14 de 1922. El 11 de febrero estuvo el 9 hasta el 10, que se fue. El 11 se abre la Casa de Victoria. 12 domingo. 13, o sea, al martes, febrero, le escribe esto. Quiere decir que ya le había hecho llegar las oraciones. Es tanta la confianza que reza por sí, por la obra, y vemos por la gente que empieza a conocer, en este caso al siervo de Dios. Otro hecho que está relacionado también con una sierva de Dios,
en este caso de Victorina Rivera de Perazo. En 1937 le escribió al señor Rodolfo Perazo y le envía 3 medallitas de la Virgen de Luján. Me tomo la libertad de enviarle también 3 medallitas de la Purísima de Luján, una para usted, una para su óptima esposa y la tercera para su mamá, que hizo de madrina. Las bendije, porque don Orione había bautizado a uno de los hijos de Rodolfo. La madre del señor Perazo, destinataria de una de estas medallas, es la sierva de Dios Victorina Rivera de Perazo, con quien habían entablado un conocimiento y una amistad durante el regreso en el 34, porque ya había ido para la canonización de Don Bosco y va a volver con el contingente que viene para el Congreso Eucarístico, y es ahí donde conoce a Don Orione. Como María, nosotros debemos estar centrados únicamente en aquello que mira al amor y la gloria de Dios y de la Virgen Santísima y a la salvación de las almas. ¿Cuál era la actitud de la Virgen hacia Jesús? Ustedes lo saben. No vivía más que para Él. No hablaba sino de Él. Y para Él sufría y rogaba con gusto por Él. La Virgen de Luján estuvo, vemos, muy vinculada a Don Orione y la misión de la obra de la Divina Providencia en la Argentina. A su vez también en Italia, en su pieza, en su mesa de trabajo, hay una Virgen de Luján, sin la rayera, pero es la Virgen de Luján. En varias de las casas se fue colocando la imagen de Nuestra Señora de Luján. En la casa de Carlos Pellegrini, la capillita del Sagrado Corazón, la capillita del Cotolengo Central, ahí estaba y está la Virgen de Luján. En la iglesia que hoy es Parroquia Sagrado Corazón, que era la iglesia del Cotolengo acá en Claypole, está la imagen de Nuestra Señora de Luján. Se manifestaba, y así en tantos otros lugares, pero no podemos hacer tan largo. Y es así que la familia orionita, siguiendo su legado, continúa peregrinando a Luján, caminando junto a los jóvenes cada año, celebrando allí su onomástico y poniéndose bajo el manto de la Virgen. Como un verdadero misionero, don Orione asumió la fe y la religiosidad de su nueva patria, o segunda patria, como decía él, poniéndose a los pies de la Virgen de Luján y rezando por sus pobres, por sus hijos, por sus benefactores, por sus amigos. Luján fue un lugar querido y amado por don Orione, a donde peregrinó en tren, automóvil y camión. Ahora, hay una razón más para peregrinar a Luján. Nos espera en su amado santuario, ya que el 3 de octubre del 14 nos recibe entronizada su estatua en el santuario a metros de donde él rezó. O sea, siguiendo el ábside, es del otro costado, ¿no? Y está junto a Escrivá de Balaguer, en la capilla de San Carlos. Uno de los seminaristas que habíamos visto que viajó en el camión el día del onomástico de don Orione, el día de San Luis, en otra parte del informe, más adelante, va a decir, qué lindas horas en la casa de la Virgen. Qué lindas horas en la casa de la Virgen. Estábamos cerca de nuestro amado Padre don Orione y sentíamos en nuestras almas las gracias del Señor. Permanecerá inolvidable este día. El 30 de julio del 1937, don Orione habla por la radio a los argentinos despidiéndose. A los pocos días, la semana, el 6 de agosto, va a partir, ¿no? Y terminaba su discurso: la Virgen de Luján los proteja siempre, defienda y haga potente, grande y gloriosa la nación argentina. Nosotros vamos porque la sentimos madre. En el Evangelio
que es de la Virgen de Luján. Leemos el encuentro a los pies de la cruz de María y Juan, y a la cual, madre, ahí tienes a tu hijo, y hijo, ahí tienes a tu madre, ¿cierto? Entonces es fuerte para los argentinos el sentir a María de Luján, como madre, que nos hace hermanos, porque Jesús es el primogénito de María, Pilar Norione, y nosotros somos los segundogénitos, o sea, los hermanos que vinimos después. Que nos ayude, María, a realizar y vivir esta fraternidad social con nuestro trabajo, con nuestro ser constructores de paz, de ser serviciales hacia nuestros hermanos. Ave María y adelante.